Hola, buenos días a todos y todas. Sean muy bienvenidos a nuestro segundo webinar de nuestro programa de desarrollo docente y de líderes académicos de ciencias de la salud. Yo soy la doctora Manuela Malta y estoy muy feliz de hablar con ustedes hoy sobre las metodologías activas. Vamos a hablar un poco sobre cómo seleccionar, cómo implementar las metodologías activas en el salón de clase con nuestros alumnos. Bien, al final de este webinar, ustedes van a poder encontrar una encuesta que ustedes van a poder acceder a un enlace para poner sus datos y para confirmar su asistencia. Así que sus instituciones pueden enviar un certificado al final de esta serie de webinars. Ustedes también van a ver al lado derecho de su pantalla un chat donde ustedes pueden interactuar y pueden hacer preguntas, pueden cuestionar algunas cosas que desean y vamos a tener algunos de nuestros especialistas de ciencias de la salud y desde ahora me gustaría agradecer al doctor Carlos Aguilar que está ayudándonos muchísimo con este programa, con la utilización de esta herramienta de YouTube. Entonces, muchas gracias, Carlos, por tu ayuda. Quiero también agradecer a doctora Vivian, que está conozco en este chat para ayudar a aclarar dudas, contestar preguntas, y también la doctora Patricia de Brasil. Vivian y Patricia son de Brasil, del equipo de Brasil, y ellas van a ayudar juntamente con Carlos a contestar las preguntas en el chat. También yo voy a hacer unas pausas a lo largo de la presentación para que pueda revisar las preguntas y pueda también contestar, pueda también aclarar algunas dudas. Entonces, también me gustaría agradecer a Ana Videns, que es de nuestro equipo de salud, que está en Honduras, que está nos ayudando muchísimo también con el programa, que me ayudó para revisar la presentación y hacerla todavía mejor. Y doctor Francisco Gutiérrez, con quien también tenemos trabajado muy cerca, conozco desarrollando los materiales, la estrategia de este programa. Entonces, muchísimas gracias y gracias a ustedes por su tiempo, por su participación en este webinar. Yo voy a compartir mi pantalla. Bien. Como dijo, vamos a hablar sobre el aprendizaje activa, la utilización de las metodologías activas. Y vamos a pensar juntos cómo podemos seleccionar las metodologías activas y cómo podemos implementarlas en el salón de clase con nuestros alumnos en nuestras clases, no solamente para que nuestras clases se queden un poco más interesantes, pero sino también, principalmente, para que sean más efectivas. Entonces, como ustedes saben, este es el primer nivel de este programa de desarrollo docente de líderes académicos para los docentes de ciencias de la salud de Laureate y estamos en nuestro segundo webinar del nivel introductorio. Entonces, ustedes tuvieron el primer webinar con el doctor Francisco Gutiérrez y conmigo y el próximo en una semana con la doctora Simonizato. Bien, durante este webinar vamos a hablar lo que son las metodologías activas y cuál es su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Después vamos a hablar cómo seleccionar y cómo manejar las metodologías activas de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Entonces seleccionamos algunas metodologías activas que son muy simples, que son sencillas, que son fáciles de utilizar y que ustedes pueden escoger, pueden elegir para sus clases y que pueden involucrar mucho más a sus estudiantes. Y vamos a hacer el cierre con preguntas y respuestas, pero quiero recordarlos que voy a hacer unas pausas a lo largo de la presentación para que ustedes puedan, para que yo pueda revisar las preguntas.
Bien, pero ¿qué son las metodologías activas y cuál es su impacto en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bien, la primera cosa es recordar un poco en lo que está basado nuestro trabajo como docentes, ¿no? Entonces, nuestro trabajo en salud y Laureate está basado en nuestro LLM, que es el modelo Laureate de aprendizaje, y que, como ustedes ya conocen, y como comentó muy bien Francisco en su webinar en la semana pasada, trabajamos con la nueva estructura y función, la integración de los sistemas de la educación interprofesional. Trabajamos muchísimo y hemos avanzado mucho con la simulación. Tenemos enlaces fuertes con nuestros parceros externos y alta calidad de la educación clínica y profesional. Entonces ustedes pueden estar preguntando, sí, ¿y las metodologías activas? Entonces, los digo que las metodologías activas están en todo lo que perpasa nuestro modelo de aprendizaje para que podamos alcanzar las competencias aceptadas o los resultados superiores de los estudiantes, las acreditaciones internacionales y nacionales, porque las metodologías activas son estado de arte, ¿no? Lo que dice respecto a la educación y para que podamos tornar nuestros alumnos un poco más activos, que puedan salir para las comunidades, para que puedan impactar la realidad social. Entonces, las metodologías activas son parte de nuestro modelo y nos deseamos avanzar cada vez más en la utilización de estas metodologías. Bien, me gustaría recordarles los 4 pilares de la educación que fueron diseñados en un reporte para la UNESCO que fue desarrollado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Entonces, en este reporte se habla de 4 pilares de la educación. El primero es aprender a conocer. ¿Cuánto nosotros tenemos enseñado nuestros alumnos a cómo buscar el conocimiento, cómo aprender, cómo aprender a conocer, cómo tornarse más independientes en el proceso de buscar el conocimiento? Nuestros alumnos también necesitan aprender a hacer. Entonces, esto habla de una mudanza, de un cambio de paradigma muy grande porque necesitamos salir de una educación que es mucho más teórica, mucho más basada en el profesor, para que pueda pasar para una educación que sea más práctica y especialmente cuando hablamos de nuestros alumnos que serán profesionales de ciencias de la salud, ellos necesitan saber hacer muchísimas cosas, pero también necesitan saber convivir con los demás, necesitan aprender a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto, a respetar los límites de las profesiones, pero también a hablar con las personas, no solo con sus compañeros de trabajo, sino también con sus pacientes, con las familias, con las compañías para las cuales ellos trabajan. Y aprender a hacer. Y esto es un desafío muy grande porque estamos hablando de aprender de desarrollar competencias profesionales, competencias comportamentales como ética, como respeto, como autoconfianza y otras características que son muy relacionadas a la parte personal, a la parte actitudinal, comportamental. Entonces, debemos mirar las metodologías activas y pensar cómo el uso de las metodologías activas contribuye a una educación que se está basada en esos 4 pilares. Entonces, pero vamos a desarrollar esta idea a lo largo de la presentación. Bien, ¿y cómo las metodologías activas pueden promover el desarrollo y éxito profesional? Entonces, en la verdad, vamos a ver cuando empezamos a hablar sobre las diferentes metodologías activas, que todas ellas van a privilegiar el trabajo en equipo. Entonces, en la verdad que nuestros alumnos van a
¿cómo se llama? Trabajar en conjunto, ellos van a hablar con nosotros, ellos van a compartir espacios de trabajo. Entonces, las metodologías activas empiezan a enseñar a nuestros alumnos a cómo trabajar en conjunto. Después, las habilidades de comunicación oral y escritas que se van a desarrollar con el uso de las metodologías activas, porque ellos necesitan discutir, ellos necesitan producir un texto, una presentación, y también la importancia del cumplimiento de planes de plazos, que esto se va a requisitar mucho en su vida profesional. Defender ideas con fundamento. Entonces, ellos tienen que aprender a argumentar, a defender sus ideas, pero sino también a basar sus ideas en fundamentos muy claros y en argumentos muy fuertes, ¿no? Necesitamos también desarrollar la iniciativa y el espíritu emprendedor de nuestros alumnos. A veces cuando se habla en emprendedorismo o iniciativa en el campo de ciencias de la salud, parece una cosa fea, ¿no? Porque a veces pasa que a uno se toca pensar, le toca pensar que no es una cosa buena pensar en ser emprendedor en ciencias de la salud, porque casi como un sacerdocio, pero en la verdad necesitamos desarrollar ese espíritu emprendedor en nuestros alumnos, porque cuanto más emprendedores ellos pueden ser, más pueden tener éxito profesional, más pueden impactar sus comunidades, pueden transformar la salud del ambiente donde estén. Entonces, es algo muy interesante que podemos desarrollar con el uso de las metodologías activas. A respetar opiniones diferentes, esto es una cosa muy, muy desafiadora, ¿no? Porque es muy fácil, encontramos personas que están muy listas para defender sus opiniones, pero a veces es muy difícil respetar las opiniones diferentes. Pero cuando nuestros alumnos están involucrados en actividades de metodologías activas, trabajando en conjunto, trabajando junto con los compañeros, entonces necesitan escucharlos, necesitan discutir las ideas, entonces empiezan a respetar opiniones diferentes. Y también, pero no menos importante, aprender a aprender. Entonces necesitamos que sean aprendices por toda la vida. Necesitamos que estos alumnos estén muy, muy curiosos para buscar conocimiento, para ser responsables por su propia construcción del conocimiento. ¿Y qué pasa en el mundo hoy día? Tenemos un mundo conectado, las personas están todo el tiempo conectadas en las redes sociales, estamos ahorita mismo en una red social, ¿no? Y están en WhatsApp y nuestros alumnos están conectados todo el tiempo. Y a veces pasa que un profesor se queda un poco abrumado porque los estudiantes están en el salón de clase todo el tiempo en WhatsApp, en Facebook, y todas las veces que un profesor me buscó para discutir un problema como este, la primera pregunta que hice a este profesor fue: ¿Cómo tienes conducido tu clase? ¿Cómo tienes manejado las metodologías de su clase? Entonces, todas las veces me tocó descubrir que este profesor estaba utilizando una didáctica tradicional, basada en una enseñanza que estaba centrada en el profesor, que el profesor solo ofrecía la materia y el medio de comunicación, de transmisión, es la palabra y la exposición oral con unos slides, y los alumnos no se quedan interesados. Pero cuando cambiamos para una didáctica más activa, más direccionada para el alumno, ellos se van a sentir más involucrado, más motivado, porque está en el centro de su propio proceso de aprendizaje. Entonces, es un producto que el alumno está desarrollando. Entonces, ¿qué son las metodologías activas? Si yo pudiera hacer un resumen, yo diría que las metodologías activas son todas las metodologías que ponen al alumno en el centro del proceso educativo. Ellos son requeridos a desarrollar autonomía
para que puedan buscar el conocimiento. La participación, entonces ellos están todo el tiempo involucrados, están trabajando en conjunto, están buscando conocimiento, están construyendo conocimiento. Es una metodología que es muy rica en recursos. Entonces vamos a tener recursos que a veces es un recurso lúdico, alguna cosa como un juego, como una actividad con algunos brinquedos o mismo con algunos recursos más tecnológicos, ¿no? Como hemos visto en simulaciones, estructura y función, en fundamentación biológica y también hay un cambio muy importante acá cuando hablamos de metodologías activas, que el profesor asume el rol de facilitador. Entonces partimos de la idea que el alumno es capaz de construir el conocimiento, pero nosotros como profesores vamos a ofrecerles apoyo, vamos a facilitar su proceso para que sea un proceso sencillo en la medida del posible, para que sea un proceso motivador, para que sea un proceso interesante para el alumno. Pero también necesitamos recordar que la mayor parte de nuestros alumnos no son adolescentes más, son adultos. Y a veces adultos trabajadores, a veces adultos que tienen sus hijos, sus niños en casa esperándoles o un trabajo muy demandante. Y necesitamos pensar que esta educación para el adulto necesita ser diferente de la educación para un niño, ¿no? Pero a veces se pasa que también utilizamos algunas metodologías que utilizamos para niños y también nos toca utilizar para el adulto. Y a mí me gusta decir que a veces algunas metodologías se propone a acordar el niño que cargamos acá adentro y muchas veces me pasó de visitar una clase y yo pude ver personas mayores, a veces 50 o más de 50 años, en el piso del salón de clase con sus compañeros haciendo un juego y a mí me parecía que estaba teniendo mucha diversión, pero también estaba aprendiendo mucho. Entonces tenemos que pensar en la aplicabilidad de ese conocimiento para aprendizaje del adulto, porque necesita estar conectada con la realidad. Necesitamos pensar también en la participación, que ellos precisan estar involucrados para para que puedan tener curiosidad, para que puedan experienciar el momento. Necesitamos privilegiar también los conocimientos previos, porque esas personas ya tienen una historia, ¿no? Vamos también a proporcionar la colaboración, corresponsabilidad, compromiso. Vamos a ofrecer la retroalimentación para que para que podamos tener la mejora continua y la regulación del aprendizaje y la personalización. Necesitamos entender que cada uno tiene un ritmo y necesitamos pensar en cómo vamos a manejar los diferentes ritmos en el salón de clase. Y también pienso que ustedes ya conocen bien esta pirámide, que es una pirámide que muestra cómo vamos avanzando y cómo vamos reteniendo el conocimiento. Entonces, ustedes pueden ver en el topo de la pirámide que solamente vamos a recordar 2 semanas después de 10% de lo que leemos. Entonces, no significa que no vamos a pedir que nuestros alumnos lean alguna cosa. Ellos necesitan leer, pero ellos necesitan también tener acceso a otras metodologías que van a mejorar la experiencia de aprendizaje. Entonces, ustedes pueden ver que cuando pasamos para los niveles más activos, que son los 2 niveles más de la base de la pirámide, lo que nosotros hablamos cuando participamos en una conferencia, dar una conferencia, participar de una discusión, vamos a recordar 70% de lo que hablamos. Pero cuando hacemos lo que intentamos aprender por una dramatización, una simulación o mismo la práctica real, vamos a recordar 90%. Entonces, si pensamos, si comparamos lo que a veces estamos acostumbrados a hacer, que es hablar
por toda una mañana, por toda una noche para los alumnos. Y si comparamos a una simulación, a una experiencia más que involucra más a los alumnos, vamos a ver la diferencia de la retención del conocimiento. Y a mí me gusta este estudio, una metaanálisis que también comentó Francisco, que muestra que cuando utilizamos que alumnos en clases tradicionales son una vez y media más propensos a fallar, cuando en la verdad tenemos un aumento del rendimiento de los alumnos cuando trabajamos con metodologías activas. Entonces, ¿cuál es el papel del profesor en la utilización de las metodologías activas? Entonces, la primera cosa es este profesor responsabiliza al estudiante de forma adecuada, involucra al estudiante y invita al estudiante a asumir un papel de responsabilidad. Él también ofrece la oportunidad al estudiante de generar sus propias ideas y escuchar estas ideas y hacer con que el estudiante sienta que sus ideas son importantes y son fundamentales para que pueda construir su conocimiento. Él mantiene el foco en el objetivo de aprendizaje que desea alcanzar. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia de los objetivos de aprendizaje porque necesitamos mantener el foco para que podamos elegir y implementar adecuadamente las metodologías. Y respeta la diferencia entre los alumnos, porque cada alumno va a aprender mejor de una manera diferente. Bien, yo voy a hacer una breve pausa para que pueda revisar preguntas, y si ustedes tienen alguna pregunta para hacer por ahora, podemos revisar. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces ya tenemos personas que están intercambiando algunas ideas muy interesantes. Sí, dice Diana María Méndez que nuestros estudiantes nacieron en una era tecnológica, debemos implementar las nuevas tecnologías y fomentar la participación activa. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Diana. Sí, pienso que las personas están más intercambiando ideas, ¿no? Entonces pienso que podemos seguir con nuestra presentación. Sí. Entonces, vamos. Bien, vamos a hablar de cómo seleccionar y manejar las metodologías activas de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. La primera cosa que me toca compartir con ustedes es que tenemos que hacer una pregunta inicial. A veces las personas intentan escribir un escenario de simulación pensando en la situación o intentan elegir una herramienta para utilizar en la clase, pero en la verdad necesitamos empezar un viaje con la decisión de dónde queremos llegar. Si yo quiero llegar al Canadá, no puedo tomar un avión para el Chile, ¿no? No puedo tomar un avión para el sur. Necesito ir para el norte. Entonces, necesito definir dónde quiero llegar. Y estos son los objetivos de aprendizaje. Este es nuestro destino. Después que decidimos nuestro destino, vamos a decidir cuál camino debemos tomar. Entonces, algunos caminos van a llevarnos más rápido a los objetivos, otros caminos un poco más lentamente y otros caminos no van a llevarnos a nuestros objetivos. Entonces, necesitamos de metodologías que en verdad nos llevan para los objetivos de aprendizaje. Y después vamos a decidir cuál es el medio de transporte más adecuado, si vamos de avión, de
de carro, de autobús, bus. Entonces, vamos a elegir algunas herramientas que son el medio de transporte que va a llevarnos a nuestros objetivos de aprendizaje. Y bien, comparto con ustedes la taxonomía de Bloom revisada, que tenemos muchas otras, en la verdad, pero hemos utilizado en Laureate mucho más esta taxonomía, que donde tenemos diferentes niveles de complejidad de los objetivos, y la idea es que podamos avanzar y podamos creer que nuestros alumnos son capaces de alcanzar los niveles más elevados de complejidad de los objetivos de aprendizaje. Y necesitamos recordar que los objetivos de aprendizaje necesitan ser específicos, claros, realísticos y medibles, porque si no, no es, ¿cómo puedo decir? No van a ayudarnos a alcanzar la experiencia de aprendizaje que deseamos ofrecer a nuestros estudiantes. Entonces, yo voy a compartir con ustedes 9 metodologías activas que hemos utilizado en muchas de nuestras instituciones y hemos visto que son muy sencillas de utilizar. O sea, a veces no necesitan mucho material o mucha tecnología, pero sí proporcionan una experiencia de aprendizaje muchísimo interesante para nuestros alumnos. Entonces, vamos a empezar hablando de bola de nieve, que a veces ustedes van a encontrar con el nombre de snowball o snowballing, que es una metodología que permite que los estudiantes puedan reflexionar sobre algún tema, y la medida en que la clase se va avanzando, ellos van organizándose en grupos cada vez mayores con el propósito de reflexionar sobre sus propuestas y construir una propuesta única con el grupo como un todo. Entonces, acá vamos a desarrollar habilidades relativas a comunicación, a la reflexión crítica, la negociación y la argumentación, porque ellos necesitan construir un material, un grupo pequeño, y después este grupo se va a reunir a otro grupo y vaya a componer un grupo mayor, un grupo más grande. Entonces, este grupo más grande va a reunir sus materiales y necesitan construir un material único. Entonces necesita de mucha argumentación, necesita negociación, necesita un debate entre las personas del grupo y muchas habilidades comunicativas. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de metodología? Cuando tenemos objetivos relativos a evaluar, defender, proponer, construir, argumentar, elaborar. Entonces, son objetivos de aprendizaje, son destinos que podemos alcanzar utilizando el camino de la bola de nieve. Entonces, yo voy a dar un ejemplo de una clase de salud que se utiliza esta metodología. Entonces, ustedes pueden imaginar que ustedes los estudiantes van a recibir un problema que tienen que resolver. Y este problema es el caso del señor José, que tiene una enfermedad cualquiera. Entonces, señor José, ustedes van a escribir el caso del señor José, y los estudiantes, todos los grupos, puedes dividir la clase en 8 grupos inicialmente, y cada grupo va a recibir el mismo material, la misma descripción del caso del señor José. Entonces, ellos tienen que definir la hipótesis diagnóstica, los exámenes complementarios y diseñar el plan de tratamiento. Entonces, después que se pasa un tiempo, los grupos empiezan a reunirse. Entonces, ustedes pueden ver que al invés de tenernos esos 2 grupos van a convertirse en un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Es que los grupos se quedan mayores y mayores, más grandes, y las personas tienen que concordar en un material único. Entonces, si este primer grupo
definió que cada uno de estos dos grupos definió una hipótesis diagnóstica diferente. Cuando ellos pasan para acá, ellos tienen que concordar en la hipótesis diagnóstica, porque si no, no pueden avanzar. O una opción es que las opiniones diferentes van a ser registradas a lo largo del proceso para ser discutidas con el grupo más grande al final de la actividad. Entonces, cuando el grupo se queda más grande, vamos a empezar a elegir un portavoz para cada grupo, porque no se va a pasar que toda la gente empiece a hablar y pasa que las personas no se pueden comprender. Entonces, vamos a tener portavoces que van a hablar por el grupo. Entonces, en el final de la clase, los estudiantes necesitan concordar en un producto final único y el profesor va a facilitar un debate sobre lo que fue desarrollado. Entonces, lo que empezó con 8 materiales diferentes termina en esta actividad con un material diferente. Y el profesor necesita garantizar que la hipótesis diagnóstica está correcta, los exámenes complementarios, el plan de tratamiento, y si falta alguna cosa, el profesor puede provocar una discusión, puede hacer una pregunta que estimula la reflexión para que los alumnos puedan alcanzar por ellos mismos toda la información que necesita. Entonces, es muy importante recordar que el profesor necesita facilitar la búsqueda por los materiales y por la información de calidad, porque a veces se pasa que un alumno busca una información, es un alumno muy interesado, involucrado, muy curioso, pero todavía no sabe dónde buscar la información. Y es nuestro papel como profesores facilitar esta búsqueda y enseñar a nuestros alumnos dónde buscar una información de calidad. Bien, esta es la bola de nieve y es una metodología, como ustedes pueden ver, muy sencilla y muy interesante que podemos utilizar con nuestros alumnos. Entonces, vamos para hablar sobre Jigsaw Group, que es una metodología también que se utiliza el aprendizaje entre pares y vamos a tener grupos que vamos a tener una clase con un tema único, ¿sí? Y todos los grupos van a recibir vamos a dividir la clase en grupos y en cada grupo una persona va a recibir un número, ¿sí? Entonces, este número, las personas con lo mismo número se van a reunir y se van a convertir en expertos en un tema, en un subtema de lo que está hablando en la clase. Entonces, esas personas van a estudiar este subtema y después van a volver a sus grupos iniciales para que puedan compartir el conocimiento. Yo voy a compartir un ejemplo de una clase en salud, pero esta metodología desarrolla habilidades relativas a trabajo en equipo, síntesis y comunicación. Entonces, las personas necesitan trabajar juntas, sintetizar la información y comunicar la información muy bien. Y esta metodología se puede utilizar cuando deseamos alcanzar objetivos de aprendizaje como sintetizar, describir, argumentar, analizar, interpretar la información y explorar la información. Entonces, acá está un ejemplo de una clase que tiene como tema general el SIDA. Y los temas son distribuidos. Ustedes pueden ver que tenemos 5 alumnos en cada grupo. Entonces, hicimos una división del tema de SIDA en 5 subtemas. Entonces, tenemos el primer tema, la epidemiología de SIDA, los síntomas, el tratamiento, la prevención y los aspectos sociales. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que
vamos a reunir los grupos de expertos. Entonces, todas las personas con el número 1 se van a reunir y van a estudiar la epidemiología de SIDA. Entonces, las personas del grupo 2, los síntomas, grupo 3, tratamiento, grupo 4, la prevención, grupo 5 va a estudiar los aspectos sociales de SIDA. Entonces, el profesor debe proporcionar los materiales y orientarlos, como comenté ahorita mismo, orientarlos de cómo buscar la información de calidad. Entonces, esos grupos van a tener un tiempo para estudiar estos subtemas y van a convertirse en expertos en esos subtemas. Y al final, ellos van a regresar a sus grupos y compartir el conocimiento. Entonces, empezando por el número 1, que va a compartir con su grupo, después número 2, número 3, 4, 5, para que juntos puedan construir el jigsaw, como un rompecabezas, pero entonces ellos van a construir el conocimiento en conjunto, de manera colaborativa. Entonces, al final, el profesor va a facilitar el debate entre los estudiantes y cierra la clase, garantizando que todos los grupos pudieran alcanzar todo lo que se deseaba en términos de conocimiento, en términos de lo que era necesario construir sobre este tema. Bien, yo voy a hacer una pausa ahora solo para ver si tenemos preguntas en el chat. A ver. Si hay una pregunta sobre cómo podemos manejar metodologías con grupos grandes. Entonces, los grupos grandes son un desafío que hemos enfrentado, y los digo que algunas de nuestras instituciones están están teniendo un gran éxito en manejar grupos grandes. Y a veces se va a pasar que para manejar un grupo grande vamos a buscar apoyo de estudiantes más expertos, más avanzados, que podemos llamarlos de monitores, por ejemplo, que pueden ayudarnos a visitar los grupos pequeños, a ofrecer retroalimentación, como se dice, entonces podemos hacer grupos un poco mayores, un poco más grandes de trabajo con los alumnos, o podemos mantener los grupos más pequeños, pero sí contar con el apoyo de estudiantes más avanzados. Vamos a ver otra pregunta. Sobre la bola de nieve, si los estudiantes necesitan conocer las 4 fases antes de iniciar la metodología. Sí, es importante que podamos comunicar a nuestros estudiantes lo que va a pasar en la clase. Obviamente, si tenemos alguna cosa que no deseamos que ellos sepan anticipadamente, no vamos a decir, pero es muy importante que nuestros alumnos tengan acceso a la información y sepan lo que se va a pasar. Entonces, una cosa que siempre digo en los entrenamientos es: debemos empezar nuestras clases compartiendo el objetivo de aprendizaje. Entonces, imagina que tienes un autobús y vas a poner todos los estudiantes dentro del autobús. Ellos necesitan saber para dónde están yendo y para su destino es el objetivo de aprendizaje. Entonces, yo puedo sugerir a ustedes que empiecen la clase proyectando alguna cosa así, el objetivo de aprendizaje, y explicando la metodología que se va a utilizar. Todavía sobre la bola de nieve, ¿cuál es la selección de los grupos? Entonces, a Beatriz pregunta cuál es el criterio de selección de los grupos, ¿es al azar
o se sigue un criterio. No, en la verdad, a veces pasa que podemos decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, y todos que son número 1 acá, 2 acá, 3 acá, y podemos dividir la clase, pero también necesitamos tener un poco de sensibilidad porque algunos grupos de estudiantes tienen algunos problemas de relacionamiento y necesitamos tener un poco de cuidado y conocer el grupo, conocer los alumnos, pero es muy interesante que podamos proporcionarles una experiencia de trabajar con personas que no están acostumbrados a trabajar, porque esto es lo que va a pasar en sus vidas profesionales. Y en las metodologías activas tenemos la oportunidad de proporcionar a nuestros alumnos la experiencia de trabajar con personas que no están acostumbrados, pero están en un ambiente más protegido, donde podemos nosotros, profesores, manejar una situación difícil y no pasa nada. Pero cuando están en el ambiente de trabajo, van a necesitar, sí, trabajar con personas diferentes y necesitan aprender eso desde ahora. Al otro, hasta donde lo he Sí, José Daniel pregunta hasta dónde Laureate Education está dispuesto a brindar apoyo para desarrollar universidades promotoras de salud. En su dispositivo menciona universidades saludables. Sí, profesor José Daniel. Bien, es un reto de Laureate transformar las comunidades, transformar la sociedad, y eso empieza por transformar el ambiente de nuestras universidades, ¿no? Para que podamos ser más saludables mentalmente, más saludables físicamente, socialmente, en términos de relacionamiento con las personas también. Entonces, hemos avanzado muchísimo en muchas iniciativas para tener más salud en nuestras instituciones, pero no solo en nuestras instituciones, pero también en la comunidad donde estamos basados, porque es un reto para nosotros transformar las comunidades, transformar los ambientes donde estamos. Entonces, hemos trabajado muchísimo y en la verdad que deseamos ofrecer todo apoyo que podamos ofrecer para que eso pase. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Déjame ver. ¿Hay alguna cosa acá? Si existe una plataforma Laureate, alguna herramienta didáctica para aprendizaje de los alumnos, tenemos el Blackboard. Para los alumnos, que podemos hacer toda una comunicación con ellos, podemos poner actividades y seguimos avanzando. Y acá dejo una invitación para ustedes, porque especialmente en ciencias de la salud tenemos una característica muy, muy fuerte, que es la característica de la innovación. Entonces, todas las innovaciones son muy bienvenidas. Y lo que puedo decir a ustedes es que nos encantaría recibir de ustedes ideas para innovaciones, ¿no? En nuestras escuelas, en nuestras metodologías. Déjame ver. Hay una pregunta muy interesante, es ¿cuál es la diferencia entre aprendizaje activa y pasiva? Entonces, es una pregunta de Víctor Manuel. Muchas gracias, Víctor, por tu pregunta. Yo voy a responder lo que pienso yo. Yo pienso que no existe aprendizaje pasiva. Aprendizajes, en la verdad, significativa es activa. Necesitamos tener una experiencia activa para que el aprendizaje sea significativa, para que el aprendizaje sea, ¿cómo se puede decir? Verdadera, ¿no? Entonces, llamamos aprendizaje pasiva, aprendizaje activa, porque se habla de eso en la literatura, pero
no sé cómo entender el aprendizaje si no es activa. Entonces, lo que puedo decir es que nosotros podemos brindar a nuestros alumnos con una experiencia que proporciona un aprendizaje efectiva, un aprendizaje significativa, o podemos brindarles con una experiencia que no facilita un aprendizaje significativa. Entonces, cuando utilizamos la metodología activa, cuando utilizamos las herramientas y las estrategias de enseñanza activa y de aprendizaje activa, así estamos proporcionando una experiencia de aprendizaje muy significativa. Bien, pienso que podemos volver a nuestra presentación. Bien, la próxima metodología que quiero compartir con ustedes se llama Odd One Out, que también podemos llamar el extraño. Entonces, es una metodología también muy sencilla, donde entregamos a nuestros alumnos un conjunto de informaciones sobre un tema cualquier y ellos necesitan identificar la información extraña al conjunto de informaciones. Entonces se va a distribuir el tema a los alumnos y proporcionamos a ellos una tabla o tarjetas con diversa información que en principio deberían estar relacionadas al tema principal, ¿no? Pero en el medio de estas informaciones, algunas no van a ser coherentes con el conjunto de informaciones en el cual está insertada. Entonces, los estudiantes deberán discutir, identificar y justificar el motivo de la no relación con el tema. Entonces, esta metodología desarrolla habilidades como comunicación, reflexión crítica, tomada de decisiones y argumentación. Y está conectada con objetivos de aprendizaje como justificar, proponer, defender, analizar, diferenciar y elaborar. Entonces, yo voy a compartir un ejemplo. Entonces, imagina que tenemos una clase de tratamiento nutricional a la insuficiencia renal crónica. Entonces, a cada grupo de estudiantes van a recibir una tabla o mismo un conjunto de tarjetas y en cada una de esas tarjetas, como pueden ver acá, vamos a tener alguna información sobre tratamiento nutricional de la insuficiencia renal crónica. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales para un enfermo de insuficiencia renal crónica? Entonces, los alumnos van a empezar tarjeta por tarjeta a discutir la información. Entonces, por ejemplo, si empiezan por la tarjeta seguir una dieta baja en proteínas, ellos van a discutir si eso es recomendable o no para un paciente con esta enfermedad. Y si es recomendable, ¿por qué es recomendable o por qué no es recomendable? Entonces van a empezar tarjeta por tarjeta a hacer una discusión, a hacer una argumentación de por qué sí, por qué no. Entonces, todo lo que es por qué no se va a poner a la aparte y ellos necesitan argumentar por qué, por ejemplo, aumentar la ingesta de sodio no es recomendable para un enfermo de insuficiencia renal crónica. Entonces, es una metodología que también necesita muchos materiales, necesita tecnología, y los alumnos empiezan a hacer una discusión muy interesante porque ellos van a empezar a discordar, ellos van a empezar a decir, no, pero hemos leído un artículo que dice una cosa diferente, no, pero el profesor dice otra cosa. Entonces, vamos a buscar en Google ahorita mismo en nuestros teléfonos. Entonces empiezan a hacer una actividad muy participativa, muy colaborativa, y empieza una argumentación muy interesante entre los alumnos. Entonces, ellos serán capaces de diferenciar la información correcta de la información incorrecta y hacer todo un conjunto de argumentación.
La próxima metodología es un poquito más compleja, pero es muy interesante porque involucra muchísimo a nuestros alumnos, que es la gamificación. Entonces, a mí me gusta decir que cuando utilizamos la gamificación, otra vez acordamos el niño que las personas tienen acá adentro, ¿no? Entonces, toda vez que se habla en jugar, toda vez que se habla en alguna cosa, las personas acaban quedándose mucho más interesadas, mucho más involucradas. Entonces, la gamificación va a utilizar los principios de los juegos, solo que en el campo de la educación. Entonces, vamos a involucrar, comprometer, animar a los estudiantes en relación al aprendizaje. Entonces, vamos a buscar conceptos como medallas, niveles, conquistas y puntos para el juego, puntos de juego para el aula. Entonces, vamos a trabajar los contenidos de una manera más lúdica, vamos a crear juegos. Los juegos, ustedes van a ver, pueden ser creados por el profesor o por los alumnos cuando están más acostumbrados a tener juegos en su vida universitaria, ¿no? Entonces, esos juegos pueden ser muy diversificados y necesitan atender al objetivo de la clase. Entonces, no es solamente un juego para animar a los estudiantes, es un juego que va a facilitar el proceso de aprendizaje, va a tornar el proceso de aprendizaje más sencillo, más interesante y va a llevar a nuestros alumnos de manera más efectiva a su destino, que es el objetivo de aprendizaje de la clase. Entonces, vamos a desarrollar habilidades como creatividad, toma de decisiones, trabajo en equipo y comunicación. Entonces, algunos de los objetivos de aprendizaje, porque vamos a tener muchos otros, son clasificar, definir, resolver, proponer, diferenciar y decidir. Entonces, acá son algunos principios que necesitamos cumplir cuando proponemos un juego, que es, primeramente, proporcionar múltiples caminos para alcanzar el objetivo. Entonces, puede ser que su juego tenga un camino solo, no pasa nada, pero es muy interesante que el estudiante pueda tener diferentes caminos, porque esto permite que ellos puedan tomar decisiones, puedan decidir con sus equipos cuál es el mejor camino, el camino más corto o más efectivo para alcanzar el objetivo del juego. Debemos permitir también el error seguro. Entonces, los estudiantes necesitan ser permitidos cometer errores, pero pueden volver atrás, pueden hacer otra decisión, puede cambiar la estrategia para alcanzar el objetivo. Entonces, el error seguro, ¿cómo lo hacemos en la simulación, por ejemplo, no? Y la idea es que ellos van subiendo o ganando en lugar de perder puntos. Entonces, la idea sería empezar con, por ejemplo, 0. Entonces, a cada vez que van alcanzando alguna cosa, van encontrando alguna cosa, van cumpliendo las tareas del juego, van acumulando puntos. Entonces, ellos están siempre ganando en lugar de perder. Entonces, como les comenté, existe una opción de que se entregue el juego listo para que los alumnos resuelvan en grupos, o también los grupos deben elaborar juegos sobre el tema y todos juegan rotando entre los grupos. Entonces, a veces pasa que un grupo desarrolla un juego y este juego se va a ser aplicado en otro grupo y así por adelante. Este es un ejemplo muy interesante de la utilización de esta metodología. Es un game que se llama Cazadores del Proceso Digestivo. Entonces, el objetivo de este juego es completar el camino del proceso digestivo siguiendo las pistas que están distribuidas en el campus en QR codes. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir grupos de alumnos y todos tienen que tener un aplicativo de un lector de QR code, y los alumnos van a recibir la primera información, la primera instrucción de dónde van a buscar el primer QR code con la primera pista.
Entonces, ellos van a un sitio en la universidad y para cada grupo va a haber un QR code. Entonces, ellos tienen que buscar un de ellos para ver la información. Entonces, la idea es que ellos van avanzando y van a descubriendo step by step del proceso digestivo. Entonces, el profesor necesita crear diferentes QR codes para la cantidad de grupos, de equipos, aunque la información sea la misma. Entonces, a veces se pasa que vamos a tener 6 QR codes con esta misma información, pero tenemos 6 grupos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a encontrar su QR code, va a tomar la foto, va a leer la información y en este QR code ellos va a buscar la información del próximo QR code. Entonces van a empezar a caminar en el campus, a buscar, a discutir con sus compañeros, primero la información del cartón que ellos van a ver y después van a discutir la estrategia para encontrar la nueva información. Entonces, acá, por ejemplo, se dice, sí, el proceso digestivo empieza por la boca, con la mastigación. No te olvides de masticar bien los alimentos y elegir comidas saludables. Y así se pasa. Y ahí los estudiantes encuentran la próxima información, que es el próximo QR code que se encuentra cerca de la entrada principal de la universidad. Entonces, cuando van para el próximo, encuentran esto. Occurs in 2 stages. The oropharyngeal and esophageal stages. At the start of a swallow, a food bolus is voluntarily pressed by the tongue up against the roof of the mouth and backwards towards the pharynx. In response to activation of pharyngeal pressure receptors, the swallowing center in the medulla initiates reflexes that prevent food entry into respiratory passageways. The uvula contracts, which blocks the nasal passages from the pharynx. Bien, entonces los estudiantes van a tomando notas de las informaciones y van a discutiendo con sus compañeros, van a debatiendo la información, haciendo preguntas. Si alguna cosa no se queda clara, pueden tomar notas de preguntas porque al final del juego todos se van a reunir en el salón de clase para discutir con los compañeros de los otros equipos toda la información que fue desarrollada y discutir con el profesor. Entonces, al final de este juego, ellos todos regresan al salón de clase y todos juntos van a diseñar el proceso digestivo con las informaciones que capturaron de los QR codes. Entonces, claro, el equipo vencedor es lo que completa todas las piezas primero, ¿no? Pero en la verdad todos van a ser vencedores acá porque todos van a poder buscar el conocimiento, construir el conocimiento, trabajar en equipo y aprender juntos. Bien, yo voy a hacer otra pausa para revisar las preguntas. Vamos a ver si tenemos otras preguntas. Sí, Iván Rodríguez pregunta cómo medir si esas metodologías sirven realmente para que los estudiantes aprendan más. ¿Qué experiencias ustedes tienen en ese nivel, a nivel de objetivos de aprendizaje, competencias? Iván, muy, muy buena pregunta. Primero me gustaría solo recordarles el estudio que compartí en el principio sobre el uso de las metodologías activas. Y sí, cuando un estudiante que está en un curso de metodologías activas, este estudiante es 1,5 veces más propenso a tener suceso que estudiantes en cursos de metodologías tradicionales. Entonces ya tenemos una metaanálisis muy interesante que muestra cómo nuestros estudiantes aprenden mejor con metodologías activas. Pero lo que puedo decirte de nuestra experiencia, yo vengo de Brasil
Y en Brasil hemos avanzado muchísimo en la utilización de las metodologías activas y que hemos visto es que nuestros alumnos, cuanto más nuestros alumnos tienen metodologías activas en el salón de clase, mejores son sus resultados en los exámenes, en las prácticas profesionales, las prácticas en los internados y las prácticas externas también. Entonces, lo que hemos visto es que las metodologías activas mejoran la performance de los alumnos, no solamente en los exámenes teóricos, pero sino también especialmente en la parte práctica, en el relacionamiento entre ellos y la parte profesional también, la parte comportamental también. Entonces, y no solo esto, hemos visto que la utilización de las metodologías de LLM en general, y acá puedo incluir obviamente las metodologías activas, cuanto más avanzadas están nuestras universidades en utilizar estas metodologías, mejores son los resultados en, por ejemplo, evaluaciones externas o evaluaciones del Ministerio de la Educación, las notas, ¿no?, que los estudiantes alcanzan, empiezan a subir más y más y más. Entonces, es interesante ver cómo sí mejora el aprendizaje. La próxima pregunta: ¿cómo se puede aplicar esas metodologías con los contenidos de ciencias básicas como bioquímica y biología celular? Bien, Jairo Martínez. Bien, la primera cosa es que ustedes van a tener un entrenamiento muy interesante para fundamentación biológica y también para estructura y función, ¿no? Entonces, ustedes van a ver metodologías y herramientas muy interesantes para la enseñanza de sistemas, de esos componentes en sus clases. Pero cuando hablamos de metodologías activas, es necesario que tengamos en la mente que no estamos hablando de clases prácticas, ¿sí? Las metodologías activas son direccionadas para la enseñanza de la teoría y tenemos herramientas de prácticas. ¿Qué son las prácticas? Son actividades en que los estudiantes van a platicar alguna cosa que aprendieron, van a performar alguna cosa, un atendimiento clínico, una consulta o un experimento de laboratorio. Esto es una práctica profesional, por ejemplo, ¿no? Pero las metodologías activas son fundamentales para enseñanza de conceptos, de teorías, de toda parte teórica de la asignatura, ¿sí? Entonces, toda parte teórica de las asignaturas pueden ser construidas y pueden utilizar esas metodologías activas que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, profesor Jairo Martínez, usted puede, por ejemplo, utilizar esta metodología de los QR codes para una clase de biología celular, por ejemplo, ¿no? Entonces, los estudiantes pueden buscar los QR codes, pueden buscar informaciones sobre la clase, pueden construir una información completa, step by step, utilizando esta metodología, por ejemplo. ¿Hay alguna otra? Acá se dice, déjame ver si hay alguno tutorial para utilizar. Sí, todos los tutoriales de estas metodologías ustedes pueden encontrar también en la internet, por ejemplo, de Kahoot, para crear un QR code. En la pantalla ustedes pudieron ver que yo puse un enlace, que ustedes pueden crear QR codes gratuitos. Entonces, es muy, muy sencillo, ¿no?
sí, Carlos ya puso aquí. Bien, vamos a regresar a nuestra presentación. Entonces, bien. La próxima metodología se llama KWL. No sé si estoy a decir bien en español, pero es una metodología también muy, muy sencilla, muy simple y que hemos utilizado muchísimo. Y a mí me gusta pensar que es una metodología que ayuda a hacer una exposición interactiva, realmente interactiva, porque muchas veces me pasó de revisar un plan de clase y el profesor decía exposición interactiva. Y en la verdad, la interactividad era solo porque tenía una presentación de PowerPoint. Los alumnos estaban solo a escribir tomar notas de lo que decía el profesor y no había una interacción verdadera. Entonces, acá los alumnos pueden documentar su actual nivel de conocimiento. Entonces van a empezar, por ejemplo, escribiendo lo que ya saben sobre algún tema. Después, lo que desean saber, o sea, van a identificar vacíos que pueden existir en su conocimiento y al final de la clase van a sintetizar el aprendizaje escribiendo lo que aprendieron en esta clase. Entonces, después que ellos escriben lo que saben, lo que desean saber, después el profesor puede utilizar otra metodología, como por ejemplo un debate, y este debate va a ser direccionado por las preguntas que los alumnos escribieron en la forma sobre lo que desean aprender sobre este tema. Entonces, acá estamos desarrollando habilidades de síntesis y habilidades de identificar las propias necesidades de aprendizaje, que es muy importante para el desarrollo profesional. Los objetivos de aprendizaje que cumple esta metodología es sintetizar, recordar, analizar. Entonces, acá ustedes tienen la forma de la metodología de KWL, que significa know, o sea, lo que sé, want to know, lo que deseo saber, y learn, que es lo que aprendí. Entonces, los estudiantes van a empezar la clase, el profesor va a sugerir previamente a la clase algunas lecturas, videos, fuentes confiables para que los alumnos puedan familiarizarse con el tema. Y en el primer momento de la clase, ellos van a recibir esta forma o pueden ellos mismos dibujarla y van a llenar la primera columna, que es la columna de lo que yo sé sobre este tema. Entonces, por ejemplo, tenemos una clase sobre enfermedades autoinmunes. Entonces, los estudiantes se van a reunir en pequeños grupos y van a preguntarse unos a los otros lo que sabemos sobre enfermedades autoinmunes, cómo son generadas, cómo empiezan, cuáles son las más conocidas, cuáles son los procesos fisiológicos para que se pueda desarrollar un cuadro clínico de una enfermedad autoinmune, ¿qué tratamientos están disponibles? Todo lo que sabemos. Después ellos van a llenar la segunda columna, que es la columna W, que es lo que yo deseo saber, qué deseamos saber sobre enfermedades autoinmunes. Entonces ellos van a hacer preguntas sobre este tema, van a discutir. Entonces, en el segundo momento de la clase, guiado por lo que escribieron los alumnos en la columna W, el profesor va a proponer una metodología cualquier, por ejemplo, una exposición interactiva o que llamamos, no sé cómo se dice en español, pero en portugués decimos sabatina invertida, que es en lugar del profesor cuestionar a los alumnos hacen preguntas y cuestionan al profesor basados en lo que desean saber.
Entonces, solo me gustaría recordarles que ustedes tienen que tener en mente dónde ustedes quieren llegar. Entonces, ¿cuáles son las informaciones, cuáles son los conocimientos que ustedes desean que los estudiantes alcancen esta clase para que ustedes puedan brindarles, proporcionarles la reflexión sobre esos temas y mismo que esos temas no aparecen en formato de preguntas hechas por los estudiantes, ustedes necesitan tocarlas para que los estudiantes puedan construir ese conocimiento. Entonces, al final de la clase, después del debate o cualquier que sea la metodología utilizada, el profesor orienta que los alumnos vuelven para los pequeños grupos para que ellos puedan llenar la tercera columna de la tabla, que es la columna L. Entonces, al final, los grupos van a compartir sus aprendizajes con el gran grupo y el profesor puede cerrar la clase. Entonces, es muy sencilla, muy interesante, proporciona la discusión, la argumentación, hace que los alumnos pues, puedan mirar a sí mismos e identificar los vacíos de aprendizaje. Esto proporciona la generación de una cierta curiosidad, porque los alumnos van a querer sus preguntas respondidas, ¿no? Entonces van a empezar a cuestionar y van a empezar a cuestionar unos a los otros y también a los profesores. Una opción es que ustedes puedan hacer un formato de carrusel, como yo voy a hablar en algunos minutos, después que los alumnos llenen la columna W. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que un alumno de cada uno de los grupos vaya a llevar sus preguntas para los otros grupos, para que los otros grupos puedan responder sus preguntas y después ellos van a volver a sus grupos originales para discutir las respuestas y van a ver lo que concordan, lo que no concordan, pueden comparar con la literatura, pueden buscar en el Google, pueden hacer un análisis de las preguntas de los compañeros y después un gran debate con todo el grupo facilitado por el profesor. La próxima metodología se llama zona de relevancia, que es una metodología donde vamos a permitir que los alumnos analicen el grado de relevancia de algunos eventos o factores relacionados con un tema clave. Entonces, entregamos un tema, entregamos algunas informaciones sobre este tema que los alumnos necesitan evaluar si la información es relevante o no, y si es relevante, si es muy relevante o poco relevante, y ellos tienen que justificar. Entonces, acá tenemos habilidades como pensamiento crítico, analítico y la capacidad de argumentación. Y los objetivos de aprendizaje que podemos alcanzar con esta metodología es seleccionar, sintetizar, criticar, analizar, contrastar y relacionar. Y acá tenemos un ejemplo que cuando tenemos, por ejemplo, el tema de factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, los alumnos van a recibir esta pantalla acá, esta forma, y van a recibir estas tarjetas que son factores de riesgo, ¿sí? Entonces, ellos tienen solamente que discutir cada una de las tarjetas y decidir si son factores muy relevantes de riesgo para enfermedades cardiovasculares, si son relevantes o si son irrelevantes, si son poco relevantes. Entonces, eso hace con que ellos puedan volver a literatura, puedan argumentar, puedan discordar entre ellos, puedan concordar, pueden avanzar en la discusión. Entonces, es muy interesante. Entonces, al final, los grupos van a recibir una retroalimentación. Ellos tienen que justificar sus decisiones, ¿no? Porque hay una decisión acá. Si hipertensión arterial es muy relevante o es irrelevante o es relevante. Entonces, ellos necesitan desarrollar una argumentación que justifique sus decisiones. Entonces, como ustedes ven, también es una metodología muy sencilla.
Y podemos hacerlo como, por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte histórica de alguna cosa, de una teoría, de una profesión, por ejemplo. Entonces podemos tener la evolución de la medicina o de la enfermería como una profesión. Entonces, ellos pueden ver algunos eventos históricos y ellos pueden decidir si estos eventos son muy relevantes o poco relevantes para la construcción de la ciencia, de la medicina, de la enfermería o de la psicología, de fisioterapia y de otros más, ¿no? Entonces, esta es la zona de relevancia. Yo voy a avanzar una más antes de hacer una pausa. Bien, acá tenemos el rompecabezas, que es una metodología que es muy, muy divertida, pero muy, muy interesante para desarrollar objetivos como relacionar, justificar, analizar. Y estos alumnos, a ellos se permiten analizar la relación y la pertinencia entre un concepto y una situación o un escenario o conceptos que están relacionados, ¿no? Entonces acá vamos a tener habilidades desarrolladas como pensamiento analítico, tomar decisiones, comunicación y también, ¿por qué no decir, un trabajo en equipo? Porque en la verdad todas esas metodologías van a desarrollar la capacidad de trabajar en equipo. Entonces, acá les doy algunos paso a paso. Entonces, vamos a dividir la clase en parejas o tríos o podemos tener grupos más grandes y cada grupo va a recibir una tarjeta con algún concepto o una explicación, una información que sea, ¿sí? Entonces, ellos pueden a discutir la información de su tarjeta. Por ejemplo, van a discutir un concepto o discutir un diagnóstico o van a discutir la información. Y después, a continuación, ellos tendrán un tiempo para buscar en la aula el par correspondiente a su concepto o explicación. O también ustedes pueden hacer un rompecabezas mayor, no solamente de 2 piezas, ¿sí? Pero un rompecabezas mayor que ellos van buscando toda la información que es relacionada a este tema. Entonces, después se van a reunir y van a discutir sus tarjetas y presentar las discusiones al grande grupo. Entonces, acá está el paso a paso, un ejemplo de cómo utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos un rompecabezas que es para el tema de enfermedades mentales y psicofarmacología. Entonces, el profesor va a definir los paquetes de rompecabezas. Los paquetes acá van a ser algunas enfermedades mentales, que son trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión y esquizofrenia. Entonces, son 4 rompecabezas. Entonces, el profesor empieza a dividir el grupo de alumnos en tríos, por ejemplo, y a cada uno se va a dar una información. Entonces, cada pareja o trío va a recibir una tarjeta con la información. Entonces, puede ser el nombre de la enfermedad mental, un conjunto de síntomas, la descripción, los fármacos que son utilizados para esta enfermedad y los efectos de los fármacos en el sistema nervioso. Entonces, cada información de esa va a estar en una tarjeta. Entonces, si a uno le toca recibir un conjunto de síntomas, este grupo tiene que discutir de qué enfermedad estamos hablando con este conjunto de síntomas. STOC, ansiedad, depresión o esquizofrenia. Porque ahora vamos a decidir, pero por lo que vamos a buscar. Porque si tengo un conjunto de información, de síntomas de ansiedad, yo no voy a buscar, por ejemplo, esquizofrenia. Entonces, ellos van a empezar a tomar decisiones. Entonces, van a tomar las decisiones
y después empiezan las búsquedas hasta que los rompecabezas estén completos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 informaciones para cada una de las enfermedades. Entonces, yo sé que mi grupo está completo, mi rompecabezas está completo cuando tengo las 5 tarjetas que van a construir todo el panorama de esta enfermedad. Y al final, los grupos van a presentar sus rompecabezas para todo el grupo de estudiantes y el profesor va a facilitar una discusión sobre cada una de las enfermedades y para que se puedan aclarar las dudas y pueda verificar si los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados. Bien, yo voy acá a hacer una pausa solo para revisar las preguntas y ver si tenemos alguna cosa más. Y requiere mucho más planeamiento los estudiantes. Sí, Beatriz del Valle pregunta, dice que requiere mucho más planeamiento. Sí, Beatriz, necesitamos tener más planeamiento para utilizar esas metodologías, pero le digo que una vez que tenemos organizada una clase con una metodología como esta, está lista. Entonces, solo tienes un trabajo, que es hacer el primer planeamiento. Después ese trabajo está listo y puedes repetir. Obviamente vas a actualizar, vas a hacer mejor de otra vez que vas a implementar, a utilizar, pero está listo. Y los estudiantes sí deben recibir las informaciones previamente, especialmente si ellos necesitan estar preparados de alguna manera. Por ejemplo, si tienen que traer algún tipo de material o si tienen que leer alguna cosa anticipadamente. Y es muy interesante porque todos los profesores que encuentro se quejan de que los estudiantes no leen las literaturas que les son recomendadas. Y que para participar de una actividad como esta necesitaban haber leído, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que cuando los estudiantes comprenden que se cambió la cultura y que ahora tenemos clases que de verdad que se requieren la lectura, ellos empiezan a leer, ellos empiezan a involucrarse más. Entonces, sí, es más trabajo, pero es mucho más interesante y mucho más motivador, no solo para los estudiantes, sino principalmente también para nosotros. Carlos Carvajal, ¿cuál es la estrategia para motivar a aquellos estudiantes que no obtuvieron buenos resultados? Sí, algunos estudiantes no van a tener buenos resultados y necesitamos, yo siempre me gusta decir que todo pasa por el relacionamiento. Entonces, necesitamos establecer un relacionamiento con los estudiantes para que podamos comprender mejor cuáles son sus dificultades. Entonces, basados en esto, basados en este conocimiento de cuáles son las dificultades de los alumnos, podemos hacer una estrategia que sea muy direccionada para aquella necesidad específica de este alumno. Entonces, a veces es una dificultad de comunicación o una dificultad de comprender algunos conceptos básicos. Entonces, podemos pensar junto con este alumno lo que necesita él, involucrarlo, porque no solamente nosotros necesitamos decir a los alumnos lo que precisan hacer para que tengan éxito, ¿no? Pero también llamarlos para una responsabilidad y para un involucramiento mayor sobre cómo pueden mejorar, cómo pueden avanzar un poco más en su performance como estudiante. Las aulas deben ser con duración de más de 1 hora. Bien, es muy importante, acá tenemos una pregunta sobre la duración de una clase como esa. Bien, a veces necesitamos más tiempo
y a veces necesitamos menos tiempo. Entonces, tenemos que conocer bien las metodologías y hacer una primera experiencia, ¿no? Entonces, yo siempre digo que nunca vamos a ver cuánto tiempo exactamente necesitamos para una actividad hasta que tengamos la primera experiencia. Entonces, muchas veces como profesora, yo hice un planeamiento para una actividad que pensé que sería muy rápida y se quedó muy larga. Entonces, muy demorada. Entonces, yo tuve que volver a mi planeamiento y hacer otro planeamiento, pero lo que les quiero decir es que estamos en un momento de experimentar estas metodologías. Entonces, me gustaría invitarlos a experimentar. Entonces, imaginen que ustedes son como un niño que está aprendiendo a explorar una comida nueva y que se va a sujar las manos, a esperar la comida y todo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Porque no pasa nada, no pasa nada. Si a veces en un primer momento planeamos una actividad para media hora y ella se queda una hora, no pasa nada. Entonces, me gustaría sugerir a ustedes que puedan experimentar, que puedan ver cómo reaccionan sus estudiantes, pero que sepan también que a veces algunos estudiantes van a quedarse un poco abrumados y decir, el profesor no imparte clases más. Solo hacemos juegos en la clase, ¿qué pasa ahora? Entonces, ellos no van a comprender realmente la importancia de esas metodologías cuando empezaren a ver sus resultados en los exámenes, en algunas actividades que hacen fuera del campus y van a ver cómo el conocimiento está muy consolidado y esto se debe al uso de las metodologías activas. La próxima pregunta es, ¿hace falta más bibliografía específica? Las revistas a las que tiene acceso son limitadas. Sí, ¿verdad, Ale Aceves? Ya tenemos mucha publicación sobre metodologías activas, pero acá está otra invitación. Podemos empezar a avanzar más en la utilización para que nosotros podamos avanzar en las publicaciones, ¿no? Entonces, basados en nuestra experiencia. Habría que organizar estas metodologías activas de manera escalonada, según los objetivos de aprendizaje de Bloom, más simples se alcance pasar a metodologías con objetivos más ambiciosos. Beatriz, es muy importante su pregunta. Lo que digo es siempre que deberíamos mirar para los objetivos más complejos, porque necesitamos entrenar profesionales con habilidades más complejas, con competencias más complejas. No significa que no vamos a tener en una clase un objetivo como describir o conocer, pero no vamos a parar ahí. Vamos a avanzar porque queremos profesionales de salud que sean capaces de crear, que sean capaces de analizar, capaces de evaluar y no solo de conocer, porque a veces a uno pasa que tienen mucho conocimiento, pero no saben lo que hacer con el conocimiento. Entonces, sí, necesitamos avanzar en los objetivos de aprendizaje y pensar, lo que quiero yo que haga mi alumno con este conocimiento. Entonces, así empezamos a mirar más alto. Bien, vamos a volver a la presentación. Bien, esta es la penúltima metodología. Espero que ustedes no estén muy cansados. Estamos muy próximo del final. Bien, la metodología de carrusel es una metodología que tiene una información estructurada, una reunión de pensamiento de los estudiantes que genera una lista razonablemente concisa de los pensamientos y respuestas de los estudiantes sobre un determinado tema. Entonces, los estudiantes van a reunirse en pequeños grupos y colaborativamente van a producir algo que va a ser analizado y revisado por los otros grupos y los grupos pueden ofrecer
inputs, sugerencias, correcciones, informaciones adicionales. Entonces, ¿qué pasa? Es que cada grupo va a desarrollar un material o va a resolver un problema cualquier y un representante de cada uno de los grupos va a presentar su material a otro grupo y ese otro grupo va a hacer sugerencias. Y después, estos representantes van a volver a sus grupos de base para que puedan discutir las sugerencias, a discutir lo que aceptan, lo que no aceptan, y van a poder hacer un ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Entonces, acá tenemos habilidades como pensamiento crítico y analítico, comunicación, trabajo en equipo, y obviamente, obviamente que vamos a tener otras habilidades, ¿no? Pero esas son las principales. Y los objetivos que vamos a alcanzar acá son desenvolver, elaborar, sintetizar, justificar, argumentar y criticar. Y acá me gustaría de hacer una pequeña pausa para hablar sobre criticar. Este es un desafío muy grande que podamos enseñar a nuestros alumnos a criticar y a recibir críticas. Entonces, esta metodología es una metodología interesante para esto porque los grupos tienen que criticar el trabajo que fue desarrollado por otro grupo y tienen que hacerlo de manera respetuosa, pero de manera muy objetiva, muy clara, y tienen que hablar de lo que está bien y lo que probablemente no está bien. Y los grupos que reciben la crítica necesitan aprender a escucharlas, a recibirlas y aceptarlas o no, pero sí necesitan desarrollar esta habilidad. Bien, acá hay un ejemplo del uso de la metodología. El tema de la clase son intervenciones comunitarias. Entonces, ese es un tema que puede ser implementado en cualquier de nuestros programas porque es parte de nuestro modelo, ¿no? Las comunidades, la intervención en la comunidad. Entonces, a la tarea, tenemos acá 6 grupos y la tarea es proponer una intervención interprofesional dirigida al problema que está descrito en las tarjetas. Entonces, cada uno de los grupos va a recibir una tarjeta con un problema. Entonces, el primer problema es alto índice de embarazo en la adolescencia. Otro índice es otro grupo va a recibir la comunidad B, que es alto índice de alcoholismo, y así se sigue. Entonces, cada uno de esos grupos van a elaborar una propuesta de intervención para los problemas descritos en la tarjeta. Entonces, una propuesta de intervención interprofesional. Entonces, después de un tiempo, el grupo va a elegir un representante que va a llevar su propuesta de intervención para otro grupo y va a presentarla. Entonces, tienen que presentar el problema y la propuesta de intervención. Entonces, después, una vez que presenta para el otro grupo necesita hacer sugerencias, críticas, decir lo que parece bien, lo que no parece bien, cómo harían diferente, qué sugerencias pueden hacer, qué pueden agregar, y todas las propuestas. Y al final, los representantes, después de pasar por todos los grupos, o por una parte de los grupos, si tienes una clase muy, muy, muy grande, entonces puedes dividir la clase en 2 grupos de pequeños grupos. Entonces, los representantes vuelven a sus grupos originales para que puedan discutir, presentar y discutir las sugerencias, las críticas de los otros grupos con su grupo de base. Entonces, este grupo de base va a discutir, va a decidir lo que acepta, lo que no acepta, y tiene que justificar por qué acepta y por qué no acepta las críticas o las sugerencias que hicieron los otros grupos. Entonces, al final, todos los grupos se van a presentar sus propuestas de intervención para el grande grupo, y el profesor va a facilitar una discusión, un debate sobre las decisiones finales y sobre las propuestas, ¿no? Y hacer la conexión con teoría y hacer un cierre de la actividad. Bien, y al final
nuestra última metodología que vamos a hablar acá es la metodología que se llama Post-it Collection. Es una metodología que va a ayudar a nuestros alumnos a diferenciar fenómenos, conceptos, a través del análisis de los elementos que caracterizan el objeto de estudio. Entonces, los estudiantes van a utilizar post-its de diferentes colores para organizar características de un mismo fenómeno o concepto. Entonces, ustedes pueden trabajar con 2, 3, 4, 5 fenómenos o conceptos. Cuanto más conceptos ustedes trabajan, más compleja es la actividad. Entonces, acá vamos a desarrollar habilidades como pensamiento crítico y analítico, comunicación, trabajo en equipo, y los objetivos que vamos a alcanzar son seleccionar, diferenciar, analizar, contrastar. Entonces, acá hay un ejemplo del uso de la metodología, que el tema de la clase es gestación de alto riesgo. Entonces, la tarea es diferenciar los cuadros clínicos de diabetes mellitus gestacional y síndromes hipertensivos gestacionales a través del análisis de síntomas y riesgos de la madre, riesgos para el feto y para el recién nacido. Entonces, en el primer momento, el docente ofrece una tabla con un listado de síntomas y riesgos de la madre, riesgos para el feto y para el recién nacido. Cada celda de la tabla tiene un número, ¿sí? Entonces, la información está mezclada. Entonces, puede ser que la información 1 sea de diabetes mellitus y la información 2 sea sobre síndromes hipertensivos. Entonces, ¿qué necesitan hacer los estudiantes? Es separar todas las informaciones que son de un cuadro clínico y todas las informaciones que son de otro cuadro clínico. Entonces, ellos van a recibir o llevar con ellos diferentes colores de post-its. Entonces, acá tenemos, como solo tenemos 2 cuadros clínicos que vamos a trabajar, tenemos 2 colores de post-its. El post-it rosa tenemos la diabetes mellitus gestacional y en el post-it amarillo tenemos los tenemos para la información sobre las síndromes hipertensivos gestacionales. Entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes? Ellos van a utilizar los post-its de las cores correspondientes para poner los números de la información. Entonces, al final, ellos deben tener una tabla como esta. Entonces, es como una hoja grande que van a dividir en el medio o en 3 partes, 4 o 5, a depender de cuántos cuadros clínicos o informaciones o temas o fenómenos ustedes están trabajando. Entonces, de un lado van a poner toda la información sobre diabetes mellitus y toda la información de otro lado con los post-its amarillos sobre las síndromes hipertensivos. Entonces, van a poner los números y van a organizar los post-its. Al final de la actividad, el profesor va a hacer una corrección colectiva, un debate, revisando cada una de las tarjetas o cada celda de la tabla. Y si un post-it está en el lugar inadecuado, los alumnos tienen que mover el post-it para el otro lado y así ellos pueden ver cuántos errores, cuántos aciertos, cuán cerca estuvieran de las respuestas correctas. Y es muy interesante porque acá los alumnos necesitan tomar una decisión, ellos pueden ellos pueden volver a literatura, buscar en Google, hacer toda una investigación para que puedan confirmar la información, ¿no? Entonces, es una metodología simple que podemos utilizar para muchas cosas y que involucra mucho a los alumnos y que al final se queda divertida porque a veces pasa que a uno se parece que sus formas son como tienen muchos colores en una área sola, entonces significa que cometieron muchos errores, pero a veces pasa que acaban se divirtiendo con esto y se involucran muchísimo.
Bien, voy a hacer otra pausa antes que pasemos para las reflexiones finales. Déjame ver si tenemos preguntas más. Entonces, tenemos acá un comentario de que estaba de acuerdo con lo que dije, más que los estudiantes en España ven de un método de aprendizaje tradicional. Beatriz, te digo que no solo los estudiantes, sino también los docentes, ¿no? Entonces, utilizar las metodologías de aprendizaje, las metodologías activas de aprendizaje, es un cambio de cultura pedagógica. Entonces necesitamos tener un poquito de paciencia para que verdaderamente podamos ofrecer este cambio a los alumnos y los profesores también. Pienso que las actividades, las preguntas están respondidas. Vamos a volver a la presentación porque estamos nos quedando un poco apretado de tiempo. Bien. ¿Qué podemos decir del aprendizaje tradicional? Podemos decir que está muy basada en contenidos. ¿Cuáles son los contenidos que necesitan aprender nuestros estudiantes? Como si fuera una caja que vamos poniendo alguna información, un conjunto de información y al final van a ser una caja llena, ¿no? Pero la verdad necesitamos caminar para otra dirección del aprendizaje activo. Y a mí lo que más me encanta en el aprendizaje activa, en la utilización de las metodologías activas, es la oportunidad de desarrollar actitudes como respeto, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, la capacidad de síntesis, la tomada de decisión, la autopercepción, porque los estudiantes se deparan con sus propios vacíos de aprendizaje, empiezan a ver cómo necesitan desarrollar más responsabilidad y también desarrollan autoconfianza en nuestros alumnos, porque ellos empiezan a ver a ellos mismos como, ¿cómo puedo decir?, como autores de su conocimiento, como protagonistas de su conocimiento. Entonces pasan a acreditar más en ellos mismos. Entonces, estaba hablando yo ahora sobre el cambio de la cultura pedagógica. Entonces, hacer un cambio no es fácil. Entonces empezamos con la ansiedad, pensamos, ¿será que va a salir bien? ¿Será que yo voy a saber hacer una cosa como esa? No sé. Y después viene el estímulo, vamos a intentarlo, parece muy interesante, yo quiero hacer. Y después una cierta incertidumbre, porque empezamos a ver que algunas cosas son complicadas, pero no es que son complicadas, son solamente diferentes. Es otra manera de enseñar, de experienciar el aprendizaje, la enseñanza también, ¿no? Después, el temor, porque parece que vamos a aprender el control y a veces a uno pasa que se siente desiludido y prefería como era antes. A otro pasa a negar y decir, este cambio no es conmigo. Nada pasa, no es conmigo. Entonces después a uno pasa que se siente culpado, no debería haber concordado con eso, no es lo que queríamos y empezamos a entrar en una crisis, es muy diferente, no va a funcionar, Dios mío. Y después la decepción, no queremos eso, pero después que pasamos por todas esas fases, no quiero asustarlos más, pero después que pasamos por esas fases, empezamos a ver los resultados. Empezamos a ver estudiantes mucho más involucrados, empezamos a ver que los estudiantes están utilizando el celular en el salón de clase, pero no para hablar, no para estar en Facebook o otra red social, pero sino también para buscar información, para traer el celular para la clase, para buscar conocimiento. Empezamos a ver los resultados, las notas subiendo, los procesos de reconocimiento con más éxito y empezamos a ver que valió la pena el cambio, valió la pena una cierta ansiedad, valió la pena el riesgo
el riesgo del suceso, el riesgo del éxito. Acá no estamos hablando de un riesgo de alguna cosa pasar mal, estamos hablando del riesgo del éxito. Entonces, me gustaría invitarlos a tomar ese riesgo de tener mucho más éxito do que ustedes ya han tenido. Y al final, aceptación. Entonces, todos, va a llegar el momento en que todos vamos a estar utilizando el nuevo proceso. Bien, y si ustedes desean saber un poquito más, pueden accesar el Toolkit de Ciencias de la Salud, donde ustedes van a encontrar el módulo, algunos materiales de introducción al módulo de aprendizaje Laureate para Ciencias de la Salud. Entonces, van a ver algunas cosas sobre documentación académica, aprendizaje activo, componentes del modelo de aprendizaje de Laureate. Y ustedes van a poder ver también, al final de esta presentación, un enlace que va a aparecer en la pantalla, que Carlos va a compartir, donde ustedes pueden hacer el download de un material con casi 80 metodologías activas, muy sencillas, muy simple de utilizar y muy interesantes y que van a involucrar mucho a sus alumnos, ¿sí? Yo voy a ver si tenemos más alguna pregunta. Se puede revisar el vídeo de la semana pasada. Sí, puedes acceder en el mismo enlace para revisar el video de la semana pasada. ¿Con qué número máximo de estudiantes se recomienda aplicar la estrategia de carrusel? Cristal, bien, profesora Cristal, no puedo decirte un número máximo, pero si no, tal vez si tienes un número muy grande de estudiantes en la clase, puede ser 2 grupos de pequeños grupos. Entonces, la rotación del carrusel no se va a hacer en toda la clase, sino se va a hacer en la mitad de la clase con los grupos pequeños. ¿Sí? Bien, pienso que las preguntas fueron respondidas. Bien, me gustaría agradecerlos muchísimo por la participación, por su tiempo. Espero que las informaciones compartidas sean muy valorosas para ustedes, que puedan ayudarlos con sus clases y ustedes van a poder volver a este video por el mismo enlace que ustedes recibieron para acceder hoy, y ustedes pueden entrar en contacto con nosotros si tienen alguna duda, si quieren aclarar alguna cosa, y me pongo a la disposición de ustedes para ayudar en lo que necesiten. Entonces, solo quería recordarles de nuestro tercer webinar sobre integración curricular con la doctora Simone Sato, el próximo martes, día 24 de abril, en la misma hora. Ustedes probablemente van a recibir el enlace o ya recibieron, y ustedes pueden nuevamente conectarse a nosotros para el tercer webinar de esta serie del nivel introductorio del Programa de Desarrollo Docente de Líderes Académicos de Ciencias de la Salud en Laureate. Entonces, muchísimas gracias, que tengan todos muy buena semana y nos vemos pronto en el próximo webinar.